La iglesia estaba silenciosa, pero ese silencio pesaba más que cualquier sonido. Marta estaba sentada en uno de los bancos de madera, con el cuerpo encorvado y la mirada fija en el suelo. Su vestido negro parecía absorber toda la luz que entraba por las ventanas altas y estrechas. El funeral de su esposo había terminado hacía unos minutos, pero para ella, el tiempo parecía haberse detenido en ese oscuro momento. No había palabras que pudieran aliviar el dolor que sentía, ni consuelo suficiente para llenar el vacío que la pérdida había dejado en su pecho. El aire olía a incienso y flores marchitas. La gente se movía lentamente, con rostros sombríos y ojos vidriosos, incapaces de ocultar la tristeza profunda que los envolvía. Marta escuchaba murmullos que parecían ecos distantes, como si estuviera en otra dimensión. Recordaba la última conversación con su esposo, su voz tranquila y segura, y ahora ese recuerdo parecía tan lejano, casi imposible. Todo lo que había construido a su lado se desmoronaba frente a sus ojos, y no sabía cómo seguir adelante. Se sentía sola, aunque estuviera rodeada de personas. La multitud se dispersaba poco a poco, dejando atrás el peso de la pérdida, pero ella no podía dejar de pensar en lo vacío que había quedado su mundo. De repente, la puerta principal de la iglesia se abrió con un leve crujido. Un hombre entró, caminando con pasos pausados y seguros. Nadie lo reconocía, y su presencia parecía romper la atmósfera pesada y silenciosa que dominaba el lugar. El hombre vestía un abrigo oscuro y llevaba en las manos una rosa blanca. Su rostro mostraba una mezcla de tristeza y determinación. Caminó directamente hacia Marta, sin mirar a nadie más. Ella lo miró con sorpresa y algo de miedo. No sabía quién era ni qué hacía allí en un momento tan íntimo y doloroso. Pero había algo en su mirada que no le resultaba ajeno, algo que la hizo contener el aliento. Se detuvo frente a ella y con cuidado, le puso la rosa en las manos. La flor era perfecta, como si acabara de ser cortada. Marta la sostuvo con delicadeza, sintiendo el contraste entre la suavidad de los pétalos y la rigidez de sus propios dedos temblorosos. El hombre no dijo nada al principio. Luego, en voz baja pero clara, pronunció palabras que nadie más pudo escuchar. Sé que este no es el momento, pero quiero que sepas que no estás sola. Hay algo más para ti, un nuevo comienzo. Marta parpadeó varias veces, intentando entender lo que acababa de escuchar. ¿Quién era ese hombre? ¿Y cómo podía prometerle algo cuando todo lo que conocía se había derrumbado? La confusión se mezclaba con una extraña sensación de alivio. Era como si, por un instante, el peso que la aplastaba se aligerara, como si la promesa de un futuro diferente hubiera abierto una puerta invisible en su corazón. Los minutos siguientes pasaron lentamente. El hombre permaneció a su lado, en silencio, sin invadir su espacio, pero sin alejarse tampoco. La gente alrededor comenzaba a salir de la iglesia, y poco a poco, el lugar se fue vaciando hasta quedarse solo con ellos dos. Marta seguía sosteniendo la rosa, observándola como si en esa flor blanca estuviera la respuesta a todas sus preguntas. Cuando finalmente el hombre habló de nuevo, su voz era suave, casi un susurro. Sé que no confías en mí, y no espero que lo hagas ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí si alguna vez necesitas ayuda. Luego, sin añadir más, giró sobre sus talones y se dirigió hacia la salida, dejando a Marta con una mezcla de dudas y una esperanza que no había sentido en días. Marta se quedó sentada un largo rato después de que el hombre se fue. La rosa blanca todavía estaba en sus manos, y a pesar de todo, sintió que esa simple flor le ofrecía un motivo para seguir adelante. El dolor seguía ahí, intenso y cruel, pero ahora había una chispa de algo nuevo, un pequeño destello de luz en medio de la oscuridad que la rodeaba. La noche comenzó a caer, y Marta salió de la iglesia con pasos lentos, aferrándose a la rosa como si fuera un talismán.
No sabía quién era aquel hombre ni qué significaba realmente su promesa, pero en su interior algo había cambiado para siempre. Quizá, pensó mientras miraba al cielo gris, ese nuevo comienzo estaba más cerca de lo que ella imaginaba. La puerta de la iglesia se cerró tras el hombre misterioso, dejando a Marta sola con sus pensamientos y la rosa blanca entre sus manos. La luz tenue del atardecer iluminaba el camino mientras caminaba despacio hacia su casa, con el corazón lleno de preguntas que no encontraba cómo responder. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había aparecido justo en el funeral? Y, sobre todo, ¿qué significaba esa promesa de un nuevo comienzo? Cada paso parecía pesar más que el anterior, pero la flor seguía siendo un recuerdo tangible, un símbolo de algo que todavía no entendía. Al llegar a su pequeña casa, Marta se sentó junto a la ventana. Afuera, las hojas caían lentamente, marcando el final de un otoño que parecía reflejar su estado de ánimo. Gris y silencioso. La rosa blanca descansaba en un vaso con agua sobre la mesa, intacta, como si desafiara al tiempo y al dolor. Mientras miraba la flor, sus pensamientos se tornaron más claros. Comprendió que, aunque no sabía cómo ni cuándo, debía encontrar la manera de seguir adelante. Aquella noche fue difícil. El vacío en su cama y el silencio de la casa le recordaban la ausencia de su esposo con una intensidad casi insoportable. Intentó dormir, pero los recuerdos y la imagen del hombre con la rosa no la dejaban en paz. En medio de la oscuridad, su mente buscaba respuestas, pero solo encontraba preguntas que la mantenían despierta. Al día siguiente, la rutina parecía absurda. El sol brillaba, pero para Marta el mundo estaba en pausa. Fue al supermercado, al parque cercano, pero nada lograba llenar ese vacío. Sin embargo, cada vez que miraba la rosa, sentía una ligera esperanza, una sensación que creía perdida para siempre. En ese momento, decidió que, aunque no sabía cómo, debía dejar que esa esperanza la guiara. Pasaron varios días. Marta evitaba hablar con sus vecinos o familiares. Necesitaba espacio para procesar todo. Pero una tarde, mientras estaba en la cocina preparando té, escuchó un golpe suave en la puerta. Su corazón se aceleró al imaginar quién podría ser. Al abrir, vio al hombre del funeral parado frente a ella, con la misma rosa blanca en la mano. Esta vez, sin la sombra de misterio, parecía más cercano, menos extraño. «Hola, Marta», dijo con voz calmada. «Sé que esto es inesperado, pero pensé que podríamos hablar. No quiero incomodarte, solo ofrecerte mi ayuda». Marta dudó por un instante, pero algo en su mirada la tranquilizó. Lo invitó a pasar. La conversación comenzó tímida, pero poco a poco el hombre fue compartiendo fragmentos de su historia. Se llamaba Alejandro y había conocido a su esposo años atrás. No era alguien común, trabajaba ayudando a personas que, como Marta, enfrentaban momentos difíciles y buscaban una segunda oportunidad. Durante las horas siguientes, Marta escuchó atentamente. Alejandro no solo ofrecía palabras, sino también apoyo tangible. Ayudarla con trámites, acompañarla a citas médicas, incluso compartir pequeños momentos para aliviar su soledad. Aunque aún sentía miedo y desconfianza, comenzó a entender que no estaba sola. Los días siguientes trajeron cambios inesperados. Alejandro apareció con frecuencia, siempre respetando los tiempos de Marta. No buscaba apresurarla, sino estar presente, sin pedir nada a cambio. Con cada encuentro, Marta sentía que la promesa que le había hecho en la iglesia no era una simple frase vacía, sino una realidad que se construía paso a paso. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Marta rompió el silencio. «No sé cómo agradecerte», dijo, con la voz entrecortada. «Pensé que nunca volvería a sentir algo así, pero gracias a ti, creo que puedo intentarlo». Alejandro la miró con una sonrisa sincera.
No tienes que agradecerme. A veces, la vida nos pone en caminos inesperados para mostrarnos que siempre hay una luz, incluso en la oscuridad más profunda. Marta sintió que esa luz crecía dentro de ella, poco a poco, iluminando su tristeza y transformando su dolor en esperanza. La rosa blanca seguía siendo un símbolo constante de ese nuevo comienzo que Alejandro le había prometido, y ahora, más que nunca, estaba dispuesta a aceptarlo y construir un futuro distinto. Sin darse cuenta, la tristeza comenzó a perder terreno. Cada día, Marta despertaba con una pequeña chispa de fuerza, con ganas de seguir adelante, de vivir. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero ya no tenía miedo. Con Alejandro a su lado y la promesa de un nuevo comienzo en su corazón, sentía que podía enfrentar lo que viniera. La vida, con todas sus sorpresas, le estaba dando una segunda oportunidad. Y Marta estaba lista para tomarla. El día amaneció gris y frío, reflejando el ánimo de Marta, aunque dentro de ella algo empezaba a cambiar. La presencia de Alejandro había roto la monotonía de sus días oscuros, pero aún había preguntas que no se atrevía a formular, dudas que la inquietaban en lo profundo de su corazón. ¿Quién era realmente aquel hombre que parecía aparecer justo cuando más lo necesitaba? ¿Por qué había escogido a ella para ofrecerle esa extraña promesa de un nuevo comienzo? Marta decidió que era momento de buscar respuestas. Una tarde, mientras compartían un café en un pequeño lugar cerca de su casa, miró a Alejandro a los ojos y preguntó con voz temblorosa: ¿Por qué viniste a mí? ¿Por qué en el funeral? Alejandro guardó silencio por un momento, como si las palabras pesaran más de lo que imaginaba. Finalmente, dijo: porque creo que nadie debe caminar solo cuando está en el peor momento de su vida. Y porque tu historia me tocó de una manera especial. La sinceridad en su mirada convenció a Marta, pero aún sentía que había algo más, una verdad oculta detrás de esas palabras. Alejandro continuó hablando, relatando cómo él mismo había atravesado pérdidas profundas, y cómo ese dolor le había enseñado que la ayuda y el apoyo pueden surgir de los lugares más inesperados. Ella lo escuchaba con atención, sintiendo que, en su relato, había un reflejo de su propio sufrimiento. Con el paso de los días, Alejandro empezó a acompañar a Marta en pequeñas tareas cotidianas. Hacer las compras, arreglar la casa, visitar el cementerio. En esos momentos, sin grandes palabras, la simple compañía se convertía en un bálsamo para su alma. La rosa blanca, que él le había dado, permanecía en un jarrón en la sala, como un recordatorio silencioso de la promesa que había hecho. Una tarde, mientras regresaban de un paseo, Alejandro se detuvo frente a un edificio antiguo, con la fachada cubierta de enredaderas. «Aquí trabajaba tu esposo, ¿verdad?», preguntó con delicadeza. Marta asintió, sintiendo un nudo en la garganta al recordar los años compartidos. «Pensé que tal vez podríamos visitarlo juntos», dijo él. Marta dudó al principio, pero aceptó. Sabía que enfrentar esos recuerdos sería doloroso, pero también necesario. Al entrar en el edificio, los pasillos parecían llenos de ecos del pasado. Alejandro la tomó de la mano, brindándole seguridad. Encontraron algunos objetos personales de su esposo, fotografías y cartas que Marta no había visto en años. Cada imagen despertaba en ella una mezcla de tristeza y gratitud. Alejandro permaneció a su lado, compartiendo el silencio, sin intentar llenar los vacíos con palabras vacías. De regreso a casa, Marta sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez, podía recordar sin que el dolor la paralizara. Alejandro había logrado que enfrentara su pasado sin miedo, acompañándola con respeto y paciencia. La promesa de un nuevo comienzo empezaba a tomar forma, no como una idea vaga, sino como un camino concreto. Esa noche, mientras observaba la rosa blanca bajo la tenue luz de la lámpara,
Marta se dio cuenta de que algo dentro de ella estaba cambiando. Ya no se sentía tan sola ni tan perdida. Había encontrado un aliado inesperado, alguien que la ayudaba a reconstruir su vida paso a paso. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía afrontarlo con esperanza. Los días siguientes trajeron pequeñas victorias. Una sonrisa espontánea, un recuerdo que ya no dolía tanto, una conversación sincera con un vecino. Alejandro seguía presente, pero siempre respetando su espacio. No había promesas grandiosas ni soluciones milagrosas, solo la constancia de una mano amiga que no se rendía. Un domingo por la mañana, mientras caminaban por el parque, Marta se detuvo y miró a Alejandro con gratitud. «Gracias por no haberme dejado caer», dijo con sinceridad. Él le respondió con una sonrisa tranquila. «El verdadero valor está en seguir adelante, incluso cuando parece imposible. Y tú tienes ese valor». En ese momento, Marta supo que la promesa hecha aquel día en la iglesia no era solo un consuelo pasajero, sino el inicio de una transformación profunda. La rosa blanca, símbolo de esperanza, seguía siendo un faro en su camino. Y con Alejandro a su lado, estaba lista para descubrir qué significaba realmente ese nuevo comienzo que le habían prometido. La luz del amanecer se colaba por la ventana de la habitación de Marta, bañando la habitación con tonos cálidos y suaves. Esa mañana, algo en el aire parecía diferente, como si el mundo estuviera a punto de cambiar para ella. Durante semanas, había sentido como la tristeza comenzaba a ceder ante una esperanza tenue, una pequeña llama que Alejandro había encendido con su presencia constante y sus palabras sinceras. Pero esa mañana, esa esperanza comenzó a tomar forma y fuerza. Marta se levantó lentamente, sintiendo que cada movimiento la conectaba un poco más con la vida que aún tenía por delante. En la cocina, la rosa blanca seguía en su jarrón, perfecta y serena. La flor se había convertido en un símbolo silencioso de la promesa que le hicieron en el funeral, y ahora, cada vez que la miraba, recordaba que no estaba sola, que existía un futuro para ella. Aquella tarde, Alejandro la invitó a caminar por un sendero que bordeaba un pequeño río cercano. Mientras caminaban, el murmullo del agua y el canto de los pájaros creaban una atmósfera tranquila, casi mágica. Marta se sentía más ligera, como si la naturaleza misma le susurrara que estaba bien dejar atrás el pasado y mirar hacia adelante. Alejandro caminaba a su lado, sin prisa, respetando cada uno de sus silencios. De repente, Alejandro se detuvo y la miró con una expresión seria pero llena de cariño. «Marta», dijo con suavidad, «sé que has vivido mucho dolor y que este camino no ha sido fácil. Pero quiero que sepas algo importante. No se trata solo de olvidar o dejar atrás, sino de aprender a vivir con el recuerdo y encontrar nuevas razones para sonreír». Las palabras resonaron en el corazón de Marta. Por mucho tiempo había pensado que superar la pérdida significaba borrar todo lo que había vivido, como si olvidar fuera la única manera de sanar. Pero ahora entendía que podía guardar esos recuerdos con cariño, y al mismo tiempo, abrir espacio para nuevas experiencias, nuevas alegrías. Mientras continuaban caminando, Marta comenzó a contarle historias de su esposo, recuerdos que hasta entonces había mantenido encerrados en su corazón. Alejandro escuchaba atento, sin interrumpir, con una empatía que le hacía sentirse comprendida y acompañada. Compartir esos momentos la liberaba, le daba fuerza para seguir adelante. Al llegar a un claro junto al río, se sentaron en una piedra y observaron el reflejo del cielo en el agua. El silencio entre ellos no era incómodo. Era una pausa necesaria para que cada uno pudiera absorber la tranquilidad del lugar y sus propios pensamientos. Marta sintió que algo dentro de ella se estaba transformando, una aceptación profunda que le permitía abrirse a la vida de nuevo. En los días siguientes, Marta notó que su rutina comenzaba a cambiar.
Ya no se levantaba solo para sobrevivir el día, sino para vivirlo con intención. Volvió a interesarse por actividades que había dejado de lado, como la jardinería y la lectura. Poco a poco, su sonrisa reaparecía, tímida al principio, pero cada vez más frecuente y genuina. Alejandro seguía a su lado, no como un salvador, sino como un compañero que respetaba sus tiempos y apoyaba sus pasos. A veces, Marta pensaba en lo extraño que había sido conocerlo en el funeral, en cómo ese encuentro inesperado había cambiado su destino. La promesa que le había hecho, que parecía tan lejana y casi imposible en ese momento, ahora era una realidad palpable que se sentía en cada pequeño avance. Una noche, mientras Marta observaba la rosa blanca bajo la luz de la luna, sintió una paz profunda. No era la ausencia del dolor, sino la presencia de la esperanza. Entendió que estaba en camino hacia un nuevo comienzo, uno construido no sobre el olvido, sino sobre la memoria, la aceptación y la fuerza para seguir adelante. El tiempo continuaba su curso, y con él, la vida ofrecía nuevas oportunidades y desafíos. Pero Marta ya no temía enfrentarlos. Había aprendido que, aunque el pasado siempre sería parte de ella, el futuro estaba abierto, listo para ser vivido con valentía y corazón abierto. Y así, con la promesa de Alejandro y la rosa blanca como guía, Marta emprendió un camino que la llevaría a descubrir una nueva versión de sí misma, una que podía amar, recordar y seguir soñando. Marta despertó con una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de revelarse. Había dormido profundamente, por primera vez en semanas, y aunque el dolor seguía presente, ya no era una sombra constante, sino un eco distante. La rosa blanca aún adornaba su mesa, tan fresca como el primer día, y al verla, sintió una mezcla de gratitud y curiosidad. ¿Qué sentido tenía todo esto? ¿Por qué ese hombre, Alejandro, había entrado a su vida justo en su momento más frágil? Esa mañana, decidió invitarlo a tomar un café en su casa. Quería conocer más de él, entender de verdad quién era, de dónde venía y por qué parecía saber exactamente qué decir en cada momento. Cuando Alejandro llegó, traía consigo una pequeña caja de madera. Marta, intrigada, le preguntó qué era. Él la colocó sobre la mesa con cuidado y respondió: «Algo que necesito mostrarte, pero solo si estás lista para saber la verdad». Marta lo miró fijamente. Una parte de ella dudaba, pero otra, más fuerte, necesitaba respuestas. Asintió lentamente. Alejandro abrió la caja y sacó una fotografía antigua. En ella, aparecían 3 personas: su esposo, Alejandro y un tercer hombre que ella no reconocía. La imagen estaba algo desgastada, pero su esposo sonreía con la misma expresión que Marta había aprendido a amar durante tantos años. «No te lo había contado antes», dijo Alejandro, «pero conocí a tu esposo hace más de 30 años. Fuimos amigos en la juventud. Luego, la vida nos llevó por caminos distintos, hasta que supe de su enfermedad. Fue entonces cuando me contactó». Marta sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Él te buscó?», preguntó, con la voz temblorosa. «Sí», respondió Alejandro. «Sabía que no le quedaba mucho tiempo, y me pidió un favor. Me pidió que te cuidara. Que, cuando él ya no estuviera, no permitiera que te hundieras en la tristeza. Me entregó esta rosa blanca, y me dijo que te la diera cuando todo terminara. Era su forma de decirte que siguieras viviendo». Marta se cubrió la boca con una mano, intentando contener las lágrimas. La revelación la golpeó con fuerza, pero también con una ternura indescriptible. Su esposo, incluso en sus últimos días, había pensado en su bienestar, en asegurarse de que no se quedara sola en la oscuridad del duelo. La rosa no era solo un símbolo de esperanza, era un mensaje directo del hombre que había amado toda su vida. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó Marta,
con la voz quebrada. Porque necesitaba que confiaras en mí por quien soy, no por lo que él me pidió. No vine a reemplazar a nadie, Marta. Vine a ayudarte a volver a ser tú misma. Las palabras de Alejandro eran sinceras, sin rastro de egoísmo. Marta lo sintió en su interior. Había algo noble en su silencio, en haber esperado el momento correcto para contarle la verdad. Ella se levantó, caminó hacia la ventana y se quedó unos segundos observando el jardín. El viento movía las ramas con suavidad, como si todo estuviera en calma, como si la vida misma le estuviera diciendo que era hora de cerrar una etapa y comenzar otra. Volvió a mirar a Alejandro. Gracias por cumplir su promesa, dijo. Y gracias por hacerlo sin imponer nada. Alejandro sonrió con humildad. La promesa fue de él, pero el valor para seguir adelante es tuyo. Marta se acercó a la mesa, tomó la rosa y la sostuvo con firmeza. Ahora entendía todo. Cada gesto, cada palabra, cada silencio. La rosa era más que un regalo. Era el puente entre el amor que había perdido y la vida que aún le esperaba. Con el corazón lleno de emoción, supo que estaba lista para lo que viniera. El pasado seguía siendo parte de ella, pero ya no la detenía. Ahora tenía una razón, un propósito. Y por primera vez, lo abrazaba sin miedo. Desde aquella tarde, algo cambió dentro de Marta. No fue una transformación repentina ni mágica, sino una paz profunda, como si al conocer la verdad sobre Alejandro y la última voluntad de su esposo, una parte de su alma hubiera sanado. Sin embargo, esa paz trajo consigo nuevas preguntas, no sobre el pasado, sino sobre el presente. ¿Qué lugar ocupaba Alejandro ahora en su vida? ¿Y qué significaba esa conexión que crecía silenciosamente entre ellos? Los días siguieron su curso, y Alejandro continuaba visitándola con frecuencia. Algunas tardes arreglaban el jardín juntos, otras simplemente compartían un té en silencio, como dos viejos conocidos que no necesitaban llenar el aire con palabras. Marta notaba que ya no contaba los días como antes, como si estuviera esperando que el tiempo pasara rápido. Ahora, los vivía, con intención. Incluso los más simples momentos tenían un peso diferente, una especie de valor que antes no veía. Una tarde, mientras Marta cuidaba unas plantas en el patio trasero, encontró una vieja caja de madera enterrada parcialmente en la tierra. Estaba húmeda y cubierta de polvo. Al abrirla, encontró dentro cartas escritas por su esposo, cartas que él había dejado escondidas, quizás como una forma de acompañarla cuando ya no pudiera hacerlo en persona. Su corazón se aceleró. Las manos le temblaban mientras leía la primera. Si estás leyendo esto, decía la carta, es porque el destino decidió que no seguiría a tu lado. Pero no quiero que mis palabras te atrapen en el dolor. Quiero que te impulsen a vivir, a volver a reír, a confiar, incluso a amar de nuevo si tu corazón lo permite. Marta tuvo que sentarse. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran solo de tristeza, sino de una mezcla extraña de amor, nostalgia y libertad. Su esposo, incluso en la muerte, le había dado permiso para seguir adelante. No solo eso, la estaba animando a hacerlo. Y lo más impactante era que, sin saberlo, ya lo estaba logrando. Guardó las cartas con cuidado, pero una frase quedó grabada en su mente: a confiar, incluso a amar de nuevo si tu corazón lo permite. Esa noche, mientras cenaban juntos, Marta miró a Alejandro con otros ojos. No los de una viuda agradecida, sino los de una mujer que comenzaba a despertar emocionalmente, que se atrevía, aunque con miedo, a dejar entrar algo nuevo. Alejandro, dijo con voz baja, ¿alguna vez te has preguntado si esto que está pasando entre nosotros puede ir más allá de una promesa? Él la miró con sorpresa, no porque no lo hubiera pensado, sino porque no esperaba oírlo de ella.
Su respuesta fue cuidadosa pero honesta. Sí, lo he pensado. Pero también he tenido miedo de cruzar una línea que no me corresponde. Vine a ayudarte, no a confundirte. Marta suspiró y bajó la mirada. No estoy confundida. Solo estoy aprendiendo a sentir de nuevo. El silencio se apoderó de la habitación por unos segundos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que ocurre cuando dos personas comprenden que algo ha cambiado. No necesitaban decir más por esa noche. Las palabras llegarían en su momento. Lo importante ya estaba dicho. Al día siguiente, Marta encontró una nota de Alejandro junto a la rosa blanca. Decía, no apuraré nada. Solo quiero estar donde tú me permitas estar. Y eso, para ella, fue suficiente. Durante los días siguientes, la relación entre ellos tomó una nueva forma. Ya no era solo compañía, ni apoyo, ni promesa cumplida. Era conexión real. Un vínculo que se había tejido lentamente, con respeto, con heridas compartidas, con silencios entendidos. Marta comenzó a ver a Alejandro no como una figura enviada por el pasado, sino como una posibilidad en su presente. No sabía a dónde los llevaría todo esto, ni cuánto tiempo duraría. Pero por primera vez, no temía descubrirlo. Porque lo importante ya no era lo que había perdido, sino lo que estaba empezando a construir. La lluvia comenzó a caer suavemente sobre el tejado, mientras Marta observaba el cielo gris desde su ventana. Era una tarde tranquila, de esas que invitan al recuerdo, pero también a la reflexión. Sostenía una de las cartas de su esposo entre las manos, una que aún no había leído. Había decidido abrirla solo cuando estuviera verdaderamente preparada. Ahora, sentía que había llegado ese momento. Con dedos temblorosos, rompió el sobre. La letra familiar la hizo sonreír con ternura antes de comenzar a leer. Mi amor, si has llegado hasta aquí, es porque estás sanando. Me llena de paz saber que sigues adelante. Si alguna vez conoces a alguien que te haga reír, que se preocupe por ti, no le cierres la puerta por lealtad a mi memoria. Yo ya me fui, pero tú estás viva. Y mereces volver a amar sin culpa. Las palabras la golpearon con una mezcla abrumadora de dolor y alivio. Su esposo no solo había aceptado su ausencia, sino que la liberaba de cargar con ella. No se trataba de olvidar, sino de continuar con dignidad y valentía. Marta cerró los ojos y abrazó la carta contra su pecho. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de ella había una calma nueva, como si cada gota limpiara los restos de culpa que aún quedaban. Al día siguiente, se encontró con Alejandro en su cafetería habitual. Él la esperaba con una sonrisa tranquila, como si intuyera que algo importante había cambiado. Marta se sentó frente a él, y por primera vez, le tomó la mano sin miedo ni dudas. Él la miró con sorpresa, pero no dijo nada. Solo apretó suavemente sus dedos, y en ese gesto silencioso, se dijeron mucho más que con palabras. Anoche leí la última carta, dijo Marta. Y por primera vez, sentí que podía respirar sin culpa. Alejandro asintió, respetando su proceso. Él te conocía bien. Sabía que no te rendirías. Durante ese café, no hablaron de futuro ni de sentimientos confusos. Solo compartieron el momento. Marta notó cómo su corazón ya no se tensaba al pensar en lo que estaba empezando a sentir. Había dejado de resistirse. No necesitaba apresurarse ni etiquetar nada. Solo permitirse vivir. Días después, Alejandro la invitó a acompañarlo a un pequeño viaje a las afueras del pueblo. Un lugar que, según él, tenía algo especial. Marta aceptó, movida por una mezcla de curiosidad y deseo de crear nuevos recuerdos lejos del eco constante del pasado. El lugar resultó ser una cabaña antigua junto a un lago. El paisaje era sereno,
cubierto de árboles altos y agua cristalina. Al llegar, Alejandro le confesó que solía ir allí cuando necesitaba claridad. Aquí aprendí a perdonar mis propias pérdidas, dijo. Pensé que tal vez te gustaría intentarlo. Marta caminó hasta el borde del lago, dejando que el viento le acariciara el rostro. Respiró hondo, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su alma estaba liviana. La naturaleza le devolvía una parte de sí misma que creía perdida. Alejandro la observaba desde lejos, sin interrumpir su momento. Él entendía que sanar no era un proceso lineal ni inmediato. Esa noche, frente a la chimenea, Marta le pidió que se sentara a su lado. No hablaron mucho, solo compartieron el fuego y el calor que empezaba a nacer entre ellos. Alejandro le contó una anécdota de su juventud, y ella soltó una carcajada que le sorprendió a sí misma. No recordaba la última vez que había reído así, sin reservas, sin miedo. Mientras el fuego chispeaba, Marta pensó en todo lo que había vivido. El dolor, la pérdida, la soledad, y ahora, el renacer. No sabía qué era lo que construía con Alejandro, si era amor o algo más sutil, pero sí sabía que era real, y eso era suficiente por ahora. Al acostarse esa noche, con el sonido del lago de fondo, Marta se dio cuenta de que el nuevo comienzo que le prometieron aquel día en el funeral no era una promesa vacía. Era una vida distinta, tejida con paciencia, respeto y segundas oportunidades. Y estaba lista para vivirla. La mañana amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que acariciaba los árboles del bosque que rodeaba la cabaña. Marta despertó antes que Alejandro. Se sentó en la cama, observó la tenue luz que se filtraba por las cortinas y sintió una extraña mezcla de calma y determinación. Aquella no era una mañana cualquiera. Era el cierre de un ciclo. Lo sentía en el pecho, como si su corazón le confirmara que, después de tanto dolor, había logrado cruzar al otro lado. Bajó en silencio hasta la cocina y preparó café. Mientras esperaba que hirviera el agua, observó la rosa blanca que había traído con ella. La había llevado en cada cambio desde el funeral, y aunque seguía siendo un símbolo poderoso, Marta comprendía que ya no necesitaba aferrarse a ella como antes. Ahora, el significado estaba dentro de ella, no en un objeto. Alejandro bajó poco después, con el cabello algo desordenado y una sonrisa serena. Se acercó a ella y, sin decir nada, la abrazó. Marta correspondió con fuerza. Ese abrazo no era de consuelo. Era de gratitud, de reconocimiento, de un cariño que había nacido sin buscarlo, sin presión. Un cariño construido desde lo más real. La pérdida compartida y el deseo genuino de caminar juntos sin olvidar, pero tampoco sin quedarse estancados. Hoy quiero ir al cementerio, dijo Marta mientras se servían el café. Quiero despedirme, de verdad. Alejandro asintió. Cuando tú quieras, yo te acompaño. Horas después, estaban de pie frente a la tumba de su esposo. Marta llevaba consigo la rosa blanca, ya un poco marchita. La sostuvo unos segundos entre las manos, luego la colocó con delicadeza sobre la lápida. Se arrodilló y cerró los ojos. Gracias por amarme como lo hiciste, susurró. Gracias por enseñarme a ser fuerte, incluso en tu ausencia. Hoy no vengo a llorarte. Vengo a decirte que estoy bien, que estoy viva, y que seguiré adelante como tú me pediste. El viento sopló con suavidad, como si esas palabras hubieran sido escuchadas. Marta se puso de pie. Alejandro la observaba desde unos pasos atrás, dándole su espacio. Ella se giró y le extendió la mano. No hacía falta decir nada. El pasado quedaba en paz. El presente se abría con posibilidades nuevas. De regreso al pueblo, caminaron sin prisa. Marta hablaba de cosas simples, cotidianas.
Ya no era la mujer encerrada en el duelo. Había una nueva luz en su mirada, una soltura en sus gestos. Incluso se detuvo a saludar a una vecina con quien no había hablado en meses. En los días siguientes, Marta retomó proyectos que había dejado olvidados. Volvió a escribir en su cuaderno de recetas, a cuidar sus plantas con esmero, a leer cada noche antes de dormir. Alejandro la visitaba con frecuencia, pero ahora sin esa carga silenciosa de ser quien debía sostenerla. Estaban juntos porque así lo elegían, no por una promesa ni una necesidad. Una tarde, en el parque donde solían pasear, Marta se detuvo frente a un rosal lleno de flores blancas. Sonrió con ternura. Nunca pensé que algo tan simple pudiera devolverme tanto, dijo. Alejandro, a su lado, respondió, a veces, lo simple es lo más poderoso. Ella lo miró. No sé qué vendrá después, pero no tengo miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no eran un intento de convencerse a sí misma. Eran la verdad. Marta había aprendido que el dolor no desaparece, pero se transforma. Que el amor perdido no se reemplaza, pero puede convivir con nuevas formas de afecto. Y que siempre, incluso en la etapa más oscura, hay lugar para un nuevo comienzo. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos dorados. Marta y Alejandro caminaron juntos, sin apuro, hacia ese futuro incierto pero lleno de vida. Y así, paso a paso, Marta cerró un capítulo, para empezar a escribir el siguiente.